Hola mi gente, muy buenas tardes a todos y el día de hoy pues bueno, un tema muy importante, el cómo salir de las adicciones o cómo no entrar a las adicciones. Y esto es un tema que todos ustedes saben que me llena, un tema que me motiva, un tema que todos los días es con el que estoy trabajando para poder ayudar a las demás personas o los jóvenes, a las familias que están en este problema de adicciones. Como ustedes ya lo saben, soy Lalo Padilla y en algún momento fui adicto a muchísimas cosas. Entre ellas el alcohol, la droga y estas adicciones pues me llevaron a generar muchísimos problemas alrededor de mi vida. Eh, pues sin más ni menos, comenzamos con este tema. ¿Cómo dejar las adicciones o cómo no entrar en una adicción? Este es un tema, pues, podría decirse muy polémico, un tema difícil, un tema que no puede ser igual para todos. Tendría que hacer un video específico para cada una de las personas que están en un proceso de desintoxicación o están en un proceso de decidir realmente si van a probar por primera vez esta droga, ¿no? Entonces es un tema complejo, un tema, te vuelvo a repetir, no es lo mismo para todos. Lo que a mí me funciona no te puede funcionar a ti tal vez, y lo que a ti te funciona tal vez a mí no me pueda funcionar. Pero sí puedo hablarte desde el punto de vista de Lalo Padilla. ¿Cómo es que el día de hoy me puedo parar aquí frente a ti, ante la cámara, para decirte que sí se puede dejar de consumir? ¿O cómo puedo hacer yo adicto para el día de mañana poder decir sí pude salir de las adicciones? Y te lo voy a platicar desde el punto de vista personal, desde el punto de vista Lalo Padilla, cómo le hizo, qué tuvo que hacer para poder dejar de consumir en algún momento. Y tal vez dentro de esta pequeña charla, muy pequeña, que vamos a hacer el día de hoy, podamos de una u otra manera identificarnos nosotros mismos y así poder decir, intentaré hacerle de esta manera o no me funciona de esta manera y voy a buscar otras soluciones. Como ya te había comentado, yo había vivido también un proceso de adicciones donde por lo regular, todos sabemos y bien sabido es que todos los jóvenes, el 90% de los jóvenes en una etapa o en una edad más bien de la adolescencia, entre los 12 y los 17 años, siempre vamos a generar esta parte de buscar cómo imitar a las demás personas. De una u otra manera seguimos a la edad de los 12, 17 años, seguimos siendo esa esponjita que está absorbiendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Además de que también tenemos que tener en cuenta este proceso de aprendizaje que tuvimos desde los 3 años, bueno, desde antes, solamente que en ocasiones nos recordamos o solamente recordamos de los 3, 4, 5 años adelante, pero científicamente está comprobado que aprendemos desde el vientre, aprendemos desde la gestación. Entonces, desde todo ese aprendizaje que vamos teniendo hasta los 12 años aproximadamente, también tienen o influyen demasiado en la toma de decisiones que tenemos nosotros como seres humanos. Y hablando específicamente en este proceso de transformación, de transmutación de la niñez a la adolescencia, entre los 12 y los 17 años, nosotros por lo regular siempre vamos a buscar o vamos a tener este intención o es de saber qué es lo que se siente. Vamos a tener la curiosidad relativa, específicamente esa curiosidad de saber por qué mi papá está bebiendo o por qué mi mamá generó una personalidad
sumisa, ¿no? Y todo esto que voy viendo, que voy observando de esta manera es como yo empiezo a querer generar o a querer producir mis emociones. Este tema, vuelvo a lo mismo, es cómo yo le hice después de que generé este proceso de consumo. Y yo creo que la primera parte, la parte de la prevención es esta, ¿no? Entrar de los 12 a los 17 años, donde existe este primer acercamiento al consumo de alguna sustancia. Una vez que la persona, pues bueno, el adolescente ya tuvo su primer acercamiento, no hay que alarmar, ¿no? No tenemos por qué alarmarnos, el mundo no se está acabando, simplemente se generó algo que tenía que pasar, decía el rey Salomón, esto tenía que pasar. Y esto va a pasar también. Todos los adolescentes, como te lo mencionaba, estadísticamente el 95% de los adolescentes generan este primer consumo de sustancias psicoactivas. Lo importante aquí en este punto es qué tanto tú como padre conoces, qué tanto tú como padre estás dispuesto a trabajar para que tus hijos tengan un buen ejemplo. Ten por seguro que si eres un padre bebedor social, probablemente vas a tener un hijo o una hija bebedor social. Si eres un padre alcohólico empedernido completamente, lo más probable es que en algún momento de tu vida, de la vida de tu hijo o de tu hija, va a generar una condición adictiva a la sustancia. Porque esto también lo decíamos científicamente comprobado está, que genéticamente también se puede transmitir la adicción a las demás personas. Por eso te digo, tenemos que como padres saber qué hacer en el momento. El mundo no se acaba, ¿no? Tenemos que primero empezar por nosotros, cómo ejemplificar la vida de nuestros, cómo ejemplificar nuestra vida para que pueda ser ejemplo para nuestros hijos. Una vez que la persona ya tuvo su primer consumo y está en un núcleo familiar donde no se ha generado o no se tiene como un factor de riesgo el consumo porque no hay consumo dentro de la familia, entonces en este momento es el compromiso más fuerte de la familia. ¿Cómo tener esta contención para que mi hijo no genere una adicción? Porque todos generamos adicciones, ¿no? Todos tenemos ese punto donde consumimos algo por primera vez y lo seguimos haciendo porque nos sentíamos bien. Específicamente, por ejemplo, Lalo, o yo en lo personal más bien, yo recuerdo que yo bebía no porque me gustara, no porque me gustara el sabor. Yo recuerdo la primera vez que me puse o que probé esa botella de cerveza, de alcohol. A mí en lo personal no me gustó el sabor, me gustó exactamente lo que pasó después de que ya había consumido, cuando el efecto del alcohol ya había empezado a tener pues efecto en mi cuerpo. Ya me comenzaba a sentir diferente, empezaba a hablar diferente, mis emociones podía transmitirlas ya cuando comenzaba a beber, y esto específicamente fue lo que me gustó. Mucha gente dice que el alcoholismo, las drogas son el tapón para las emociones reprimidas. Yo creo, no creo que sea tanto, porque no todas las personas tenemos problemas desde el pasado, o tenemos problemas no muy similares a los demás, aunque no por decir que son similares, no van a generar un mismo daño, ¿no? Problemas son problemas y cada persona es distinta y vamos a pensar de diferente manera. Por eso, entonces, en este proceso de darte cuenta que ya tomaste tu primer droga, por conocer, por convivir, por experimentar, todo está bien, todo está chido, no hay problema que lo hayas hecho. El problema va a ser, como te comentaba, qué es lo que vas a hacer para que no generes una condición adictiva, y cómo es que vas a tener patrones de apoyo o vas a tener pilares en tu vida para que esto no se convierta en un problema. Y aquí es donde entra la familia. ¿Cómo hacer que mi hijo no genere esa adicción? Bueno,
Pues primeramente tener que saber que claro es que no eres amigo de tu hijo, ¿no? Tú eres el padre, tú eres la madre y no eres y nunca podrás ser el amigo de tu hijo y mucho menos del mejor amigo de tu hijo. Yo recuerdo que mi padre me decía, yo quiero ser tu mejor amigo, mi madre me decía, cuéntame las cosas, yo soy tu amiga y te voy a dar los mejores consejos. Claro es que sí, van a darte los mejores consejos como padres, pero no eres su amigo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Eres padre o eres madre? No eres amigo. Entonces tener que tener esa o crear esa comunicación con tus hijos, que te tengan la confianza completa para poder platicar contigo en el rol de padre e hijo, o de madre e hija, o viceversa. Eso creo que va a ser la parte más importante, que tengan el pleno conocimiento de que van a llegar contigo y te van a decir, ¿sabes qué? Creo que la regué, probé por primera vez la marihuana, probé por primera vez una pastilla, probé por primera vez el alcohol, probé por primera vez el tabaco, y que no vaya a recibir un regaño completo por parte de ti, o que vaya a recibir las intenciones de luego querer internarte. Yo creo que los internamientos para los procesos de rehabilitación también deben de ser muy marcados y son específicos para problemas graves, para problemas crónicos. Una persona que probó por primera vez la marihuana no es una persona que esté en condiciones de pisar por un centro de rehabilitación. Y por más que vayas a un centro de rehabilitación y se lo digas, y ese centro de rehabilitación te diga sí, te lo aceptamos, ese centro está generando un mal en la vida de tu familiar. Para poder entrar a un centro de rehabilitación y para poder generar un proceso de internamiento real, debe de haber se deben de cumplir ciertas condiciones en la vida del adicto. Entonces, pues bueno, te comentaba que iba a ser un video muy breve, pero en este proceso de dejar de consumir ahora, te decía, para que no haya consumo, la comunicación. Una vez que ya hay un consumo, pues es un poco diferente el proceso que se debe de tener. El primer punto es que la persona que tiene este problema tiene que tener una completa aceptación de que hay algo malo en su vida, que algo está pasando mal y que necesita realmente ayuda. Si este primer paso no se da, créeme que no va a poder haber ningún tipo de solución, o no va a poder haber un tipo de ayuda para esta persona, porque si no hay un problema, entonces ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿O en dónde vamos a intentar ayudar? Si el adicto dice que no es adicto, entonces aún no es tiempo de que esta persona pueda estar en un proceso de... Claro que podemos estar en un acompañamiento, tratar de hacer que esta persona vea el problema del alcohol o de las drogas que vaya teniendo. En mi caso, viví muchos centros de rehabilitación, viví de los 13 años a los 25 años aproximadamente en el consumo crónico de sustancias psicoactivas. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi poder superior, porque a mi creador, porque no, porque sigo con ustedes. Me decían hace algunos días que yo tenía que estar completamente agradecido con lo que he estado viviendo hasta el día de hoy, porque el día de hoy estoy viviendo mi overtime, estoy viviendo mi tiempo extra, y este tiempo extra yo lo estoy dedicando siempre al 100% a esta problemática de adicciones. Una vez que ya generaste o que ya viste que tienes un problema de adicciones, en ese momento es cuando las cosas van a empezar a cambiar. Entonces me dices, oye Lalo, pero si esta persona no tiene entonces la mínima intención de cambiar, dice que no tiene problemas, aunque bebe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y se vuelve a poner pedo la siguiente semana, y aunque consume constantemente alguna droga, y si él no quiere cambiar, no se le debe de ayudar. No. Lo que yo quiero decir es que si esta persona no tiene conocimiento, no tiene conciencia,
o no realmente busca la ayuda por sí mismo, las cosas van a ser mucho más difíciles. Hemos tenido muchos casos dentro de los centros de rehabilitación donde los jóvenes llegan en contra de su voluntad, obviamente con el consentimiento de algún familiar, porque también la ley te es clara. Una persona que ya está afectando su integridad personal y está afectando a terceras personas, es el momento exacto para que esta persona pueda ser candidato a un internamiento involuntario. Entonces, cuando ha habido casos de estos internamientos involuntarios que llegan completamente renuentes ante la idea de tener un cambio en su vida, pero conforme va pasando el proceso de rehabilitación, conforme va bajando esas drogas de su cerebro y conforme van siendo expulsadas de su cuerpo, entonces esta persona empieza a generar una conciencia a tal grado que decide por sí mismo seguir con el proceso de transformación, con el proceso de rescate a su vida, a su cuerpo. Y hablando, como ya lo has leído en mi perfil, desde esta parte de guía espiritual, en esta parte de tu guía como consejero en adicciones, del proceso de dejar las adicciones, lo único que yo te puedo comentar es que tienes que tener un trabajo continuo, un trabajo constante, ser completamente, tener ese entusiasmo para poder tener un nuevo día o un día completo, diferente y lleno de bendiciones, porque creo yo que la vida venimos a generar esta parte de ser completamente felices y que con nuestra vida podamos ayudar a alguien más. Recuerda generar límites con tu vida y con la vida de los demás. Y cuando me refiero a límites en la vida de los demás, no es que vayas y les impongas tus reglas a ellos, no. Es que pongas límites en la vida de los demás para que no se metan en la tuya, ¿no? Cuando generas esos límites, cuando generas ese compromiso contigo mismo, créeme que las personas pues no van a tener cómo poder dañarte. Genera una disciplina constante. Todos los días levántate y haz una oración. Todos los días da gracias, gracias, gracias por todo lo que te pasa en tu vida, por todo lo que te pasa en tu momento. Agradece lo bueno y lo malo. Es muy difícil agradecer lo malo, te juro que es demasiado difícil agradecer esto. Te confieso que para mí es muy difícil cuando tengo una situación negativa, el poder decirle a mi creador, ¿sabes qué? Muchas gracias por esto, porque es un aprendizaje. Es muy difícil, pero cuando tenemos las buenas también es muy difícil tener el tiempo para poder pararnos y decir gracias por las buenas que se nos vienen a nuestras vidas. Entonces, pues no me queda más que despedirme el día de hoy dándote las gracias por haber escuchado este video. Soy Lalo Padilla, soy consejero en adicciones y guía espiritual. El día de hoy pues no me queda más que decirte si se puede y enviarte las bendiciones de todo el mundo. Recuerda, bendice a tu amigo, bendice a tu familia y bendice a tu enemigo para que Dios le dé más y deje de meterse en tu vida. Con esto me despido y seguimos para la próxima.